Hola creadores, una de las cosas a las que uno probablemente no le da tanta importancia cuando comienza en el mundo de las creaciones de esculturas o figuras en materiales modelables como plastilina, arcilla y demás, es el esqueleto o aquello que las sostiene. Sin embargo, son importantes, tanto para la duración de estas, así como para experimentar con distintas posiciones y saber de antemano cómo se verá, al menos en cuanto a la forma. Por eso en el video de hoy quería mostrarles 4 maneras que utilizo para mejorar la estabilidad de mis figuras, en 4 niveles diferentes, siendo el primero el más básico y el último algo más avanzado, pero perfectamente al alcance de cualquiera. Entonces comencemos. El más básico de todos y el que seguramente la mayoría de ustedes ha implementado en la realización de sus trabajos es el uso de palillos. Esto es bastante sencillo. En aquellos lugares en los que se unan las extremidades usaremos palillos. Esto lo pueden hacer directamente con la plastilina o usando papel aluminio. Lo importante acá es unir el torso a las extremidades y darle un poco más de consistencia a dichas uniones. Sin embargo, este tipo de unión limita los movimientos que podrán darle a la figura, por lo que esta generalmente se limitará simplemente a estar de pie y poco más, por lo que solo la recomiendo si están haciendo figuras pequeñas o en una postura muy básica. Si no es este el caso, entonces sigamos al siguiente nivel. Esta forma que les mostraré para este segundo nivel hace poco la utilicé para hacer a Moro de Dragon Ball Super. Arriba les dejo una pestaña para que lo vean. Y también es una forma muy sencilla, pero además de ser fácil nos dará una mayor libertad para trabajar el movimiento y estabilidad de nuestras figuras. Lo primero que debemos hacer es saber las proporciones de nuestra escultura. No tienen que ser milimétricas, pero sí cercanas. Yo generalmente lo que hago es en un principio saber la medida aproximada que quiero que tenga. Para ello tomo medidas de un hombre adulto, en este caso las mías. Las divido por la proporción de mi cuerpo respecto al tamaño de la escultura y repito esto con cada parte visible del cuerpo. Por ejemplo, yo mido 1,85 metros y quiero que mi figura mida 20 centímetros. Entonces divido ambos números en la misma unidad métrica, 185 centímetros que es mi estatura, sobre los 20 centímetros que quiero que mida la escultura que haré. Esto me da un valor de 9,25, el cual sería la proporción mía respecto a la figura. Mido cada parte de mi cuerpo que será visible para la figura y divido cada una en el valor que me dio anteriormente, 9,25. Eso me dará más o menos la medida que debo hacer para cada parte del cuerpo. Esto tiene más variables. Por ejemplo, si voy a hacer una mujer, alguien musculoso con partes del cuerpo desproporcionadas, aumentaremos o disminuiremos las medidas teniendo en cuenta las medidas base. Una mujer tendrá los hombros menos anchos y lo contrario pasará con una persona musculosa. Y los niños tendrán cabezas más grandes. Pero en principio me parece una forma más o menos precisa para determinar el tamaño de una figura de manera aproximada. Parece un poco complicado, pero después de hacerlo varias veces los números van saliendo solos y en todo caso los números son cercanos, como dije antes no tienen por qué ser milimétricos. Luego de tener esto haremos con papel aluminio el torso de nuestra escultura. Ya como sabemos las medidas que tendrá, tomaremos las medidas de los brazos y piernas con unos alambres. A esta proporción, dependiendo del tamaño de la figura, deberán añadirle unos 10 o 20 centímetros. Todo depende del tamaño de la figura y las vueltas que consideren necesarias para ajustarla de manera consistente. Yo recomiendo excederse un poco en las medidas con el alambre. Es preferible que les sobren 10 centímetros de alambre y que puedan cortar ese exceso y usarlo después, a que les falten 5 centímetros y se vea desproporcionada o tengan que ver cómo compensar esa distancia. Cuando tengan esto, perforarán el torso de la figura de lado a lado, coincidiendo con el lugar de salida de las extremidades. Meterán el alambre en los brazos y las piernas y luego le darán vueltas para ajustarlo. Y también clavarán otro alambre para el cuello y la cabeza. Las extremidades todavía estarán un poco sueltas, por lo que deberán seguir cubriendo un poco más la figura con aluminio para finalmente darle la postura deseada al cuerpo. Aunque esta es una forma fácil de hacer el esqueleto de una figura y nos ofrece muchas más alternativas que el simple uso de palillos, nos limita mucho en cuanto a los movimientos del torso. Además que se hace un mayor uso de alambre y la estabilidad solo se logrará casi de manera completa luego de ponerle algunas capas más de aluminio sobre los alambres que hayamos puesto. Aún así es una manera fácil y efectiva para mejorar la estabilidad de nuestras esculturas.
La forma de esqueleto para este tercer nivel es la que más tiendo a usar. A diferencia de la que usamos en el paso anterior, en lugar de utilizar aluminio como torso, usaremos un alambre que abarcará tanto el torso como la distancia del cuello y parte de la cabeza. Para tomar la medida de este alambre, además deberemos tener en cuenta la distancia requerida para ajustarlo. Este lo uniremos al alambre correspondiente a las piernas. Al igual que en el nivel anterior, les recomiendo que al hacer las medidas de los alambres se excedan un poco para que no les quede faltando. Estos los unen con ayuda de unas pinzas o algo que les facilite el agarre y le dan vueltas de forma que quede unido consistentemente al fragmento de alambre de las piernas. Una vez hecho esto, con las proporciones que tengan del cuerpo, miden el punto en el que se daría la unión entre el cuello y el torso, y en ese punto unirán el alambre correspondiente a los brazos, teniendo en cuenta la medida de los hombros. Una vez que el esqueleto de la figura sea lo suficientemente consistente, le darán la postura que deseen. El último nivel será algo más difícil, y es que acá usaremos una base que soporte nuestra figura. Para mí algo importante es saber que al hacer estos primeros pasos, que serán la base de nuestra escultura, que estos sean lo suficientemente estables y sólidos no únicamente para hacerla, sino también para resistir movimientos o ligeros golpes. Por eso para este nivel haremos que tanto la base como el esqueleto de la figura estén unidas de tal manera que la única forma de soltar una parte de la otra sea rompiéndolas. Para esto lo primero que necesitaremos será un pedazo de madera o algo que puedan usar como base. Yo tomé una madera que encontré y le hice 4 huecos. Entre más puntos de contacto tenga la figura con la base, más fácil les quedará darle estabilidad, sobre todo si estamos trabajando con alambres. En este caso, cada uno de los huecos es uno de los extremos de cada pie. Después de tener la madera y las proporciones de la figura, tomaremos un trozo de alambre largo, que serán las piernas. Este alambre no únicamente abarcará el tamaño de las piernas, sino también la distancia que requeriremos para ajustarlo. Para darle una estabilidad mucho mayor a nuestra figura, y como me gusta complicar las cosas, pasaremos el alambre varias veces por debajo de la figura y sobre los extremos tanto del pie izquierdo como del derecho. Por abajo cruzaremos de un lado al otro, por lo tanto debe ser un trozo de alambre largo. Luego de hacer esto varias veces, haremos las piernas teniendo en cuenta las proporciones que ya tenemos. El fragmento de alambre que usaremos para las piernas lo pasaremos al menos 2 veces para que sean mucho más sólidas. Y finalmente, debajo de la figura esconderemos la parte sobrante del alambre. Ahora lo que haremos será con otro trozo de alambre unir las piernas, ya que dejamos los 2 pedazos de alambre de las piernas sueltos y sin consistencia. Luego de hacer esto, las piernas de nuestra figura deben ser mucho más firmes. Seguiremos con los pasos que hicimos en los niveles anteriores para hacer el torso y los brazos. Tomamos las medidas necesarias según la proporción de la figura que vayamos a hacer y unimos primero la parte del torso y posteriormente la parte de los brazos. Ya tenemos nuestro esqueleto con base. Para finalizar, como dejamos los alambres abajo de la base, tendremos que esconderlos y procurar que no le hagan perder estabilidad a la figura. El qué usar queda la decisión libre de ustedes. Yo en este caso usé algo de porcelana fría, que posteriormente pintaré de un color acorde a la figura, pero pueden usar plastilina o algún otro material que les parezca apropiado. Esas serían las 4 formas que uso de manera más recurrente para hacer esqueletos para mis esculturas. Sin embargo, hay muchas más maneras y existen métodos distintos. En definitiva, lo importante es que sea de utilidad para ese resultado final que desean. Ustedes también pueden experimentar con diferentes alternativas y así explorar y aprender a manejar el material que tienen a su alcance. Tampoco se queden únicamente con lo que encuentren en internet, sino que intenten descubrir nuevas formas a partir de la propia experiencia. De hecho, ese sería el 5.º nivel, que ustedes mismos encuentren maneras de hacer esqueletos que se ajusten a sus intereses creativos con lo que tengan a su disposición. Si les gustó el contenido de este video, no olviden darle like y suscribirse. Síganme en mis redes sociales, me encuentran en Facebook e Instagram como arteda.nail. Cuídense, un abrazo y hasta la próxima. Chao.